Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema. Algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque eso sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. En esta serie de vídeos que estamos haciendo sobre introducción a la filosofía, la historia de la filosofía, hemos visto en el primer vídeo una introducción general a cómo la filosofía surge en Grecia y qué temas va a tratar fundamentalmente, centrándonos especialmente en el problema de la esencia y el problema del arjé. En un segundo vídeo vimos a todos los filósofos presocráticos, dividiéndolo en tres categorías que ya dijimos en ese vídeo que podían ser polémicas, pero que eran perfectamente factibles, como eran monistas, dualistas y pluralistas. Y por último, hoy vamos a ver a dos escuelas filosóficas, dos grandes escuelas filosóficas que van a ser por un lado los sofistas y por otro lado a Sócrates. Así que vamos a empezar por los sofistas, a los que desde aquí, por cierto, mostramos nuestro respeto porque han sido muy maltratados, no solo por la historia de la filosofía, sino por el pensamiento general. Decirte que eres un sofista es prácticamente insultarte, y vamos a intentar demostrar aquí que no es esa la idea que siempre tuvieron los sofistas. Primer punto. ¿Qué es lo que sofistas y Sócrates, que van a ser enemigos intelectuales aférrimos, qué es lo que van a tener en común? Lo que van a tener en común es que va a surgir un nuevo periodo en la filosofía, que va a ser el periodo antropológico y también epistemológico. Epistemológico. Menos mal, casi no nos cabe. ¿Qué es esto de antropológico y epistemológico? Hemos visto en el vídeo anterior cómo los presocráticos se preocuparon de la naturaleza, de la physis, de la pregunta por el arjé. A eso se le llama periodo cosmológico, porque se preocupan del cosmos, de la naturaleza. Sin embargo, tanto sofistas como Sócrates se van a preocupar, uno, del ser humano, anthropos, periodo antropológico, y dos, del conocimiento, de cómo se conoce, epistemología. Así que, ¿qué ocurre? Que estos autores van a hacer una abertura de la filosofía. La filosofía hasta ellos se había preocupado por la naturaleza, ahora se va a preocupar también del ser humano como tal, ya no como un integrante más de la naturaleza, sino como tal, de problemas que tengan que ver con la realidad humana y del conocimiento, de cómo es posible que conozcamos o no. Por lo tanto, están añadiendo algo nuevo que luego, vamos a verlo, todos los autores recogen también, cómo van a recoger la parte correspondiente a la realidad. Así que vamos allá con los autores. ¿Quiénes son los sofistas? Lo primero que hay que decir es que los sofistas son una escuela. ¿Qué es una escuela en filosofía? Una escuela en filosofía es un grupo de pensadores que tienen un pensamiento, un tronco de pensamiento más o menos común, aunque luego puedan tener diferencias entre sí. ¿Vale? Los sofistas van a ser un grupo de pensadores con un tronco común, aunque luego puedan tener lógicamente diferencias entre sí, no todos piensan lo mismo. Eso es una escuela en filosofía. Y los fundamentales, los dos pensadores más importantes de los sofistas, van a ser Protágoras y Gorgias. Nosotros no los vamos a ver por separado, sino que vamos a ver como si dijéramos un esquema general del pensamiento sofista. ¿Vale? Estamos en una introducción, ya lo hemos dicho varias veces en estos vídeos, y por lo tanto no tenemos tiempo de dedicar todo lo que deberíamos dedicar a autores tan interesantes como por ejemplo los sofistas. ¿Qué van a defender los sofistas? ¿Cuál va a ser las ideas fundamentales de los sofistas? Vamos a ir al grano. Primero, va a ser el estudio del ser humano.
Primer punto. Los sofistas ya no estudian la physis, ya no estudian el arjé, estudian al ser humano. Ese va a ser su interés. El ser humano va a ser el nuevo punto de interés. En esto van a coincidir, ya lo hemos dicho, con Sócrates. Segundo punto, ¿qué van a ser? Van a ser, atención, escépticos o relativistas. Ya aparecen nuevas palabras. Escéptico, relativista. ¿Qué es un escéptico en filosofía? Es aquel que cree que no es posible conocer la verdad. Eso es un escéptico. El que cree que puede existir la verdad, pero no es posible conocerla. Eso es el escepticismo. ¿Qué es un relativista? Un relativista es el que cree que no existe una verdad única, absoluta, objetiva, sino que la verdad se relaciona o con circunstancias personales, cada uno tendríamos una verdad propia, un relativismo, por ejemplo, subjetivo, o bien con condiciones históricas y sociales. En cada sociedad, cada grupo humano constituido como una sociedad, tendría su propia verdad, relativismo cultural. ¿Vale? Pues los sofistas van a ser o escépticos, van a creer que no se puede conocer la verdad, o van a defender el relativismo. Cada grupo humano, cada sociedad tiene su verdad. Y hay que, por lo tanto, partir de ese supuesto. Pues esto va a ser también, lo vamos a ver luego, diferente radicalmente a Sócrates, que va a defender que la verdad es objetiva. Ahora, ¿por qué van a defender esto? Nos da igual, escépticos o relativistas. Aquí está el meollo de la cuestión, el gravísimo problema. Lo van a defender porque van a defender que no es posible el qué, la objetividad. Y, por lo tanto, esa objetividad no es posible porque la realidad externa a mí no se puede expresar. ¿A través de qué? Del pensamiento. ¿A través de qué? Del lenguaje. Vamos a explicar esto porque es muy importante que se entienda para comprender la tensión entre sofistas y Sócrates, que va a ser una tensión que se va a reproducir otra vez en toda la historia de la filosofía. Este es el sujeto. Esto es el pensamiento. Y esto es su lenguaje. Lenguaje, pensamiento, sujeto. Nosotros vamos a jugar para explicarlo con que lenguaje y pensamiento son muy similares. Esto traería cola también, es un problema filosófico, nosotros vamos a jugar con esto para explicarlo. Y aquí fuera está la realidad. La realidad es todo aquello que no está en mi mente. Sería la realidad extramental. Bien. Ahora viene el gran problema. Esto es muy importante entenderlo bien y por eso nos vamos a parar un momento. Cuando yo hablo de la realidad, te van a decir los sofistas, en realidad no estoy hablando de esta, sino que estoy hablando de la realidad que me he representado mentalmente. Es decir, cuando yo estoy hablando de que ahí hay una cámara, de que aquí hay una pifarra, yo no estoy hablando de esta pifarra o de esta cámara, sino de esta representación mental. Estoy viendo una pifarra. Y aquí viene el problema, que es que, ¿cómo puedo saber que esto y esto son idénticos? Es decir, ¿cómo puedo saber que porque yo esté viendo que hay una pifarra, realmente hay una pifarra? Este va a ser el problemón. Esto va a llegar a límites increíbles en la historia de la filosofía. Estoy pensando ahora mismo, como muchos de los que me estarán viendo, en Descartes. Claro, este es el problema. Pero es que además hay otro problema. Y es que si yo añado individuos, este es el A, este es el B, este es el C,
Si yo añado individuos, ¿cómo puedo saber que la representación de esta realidad es la misma en todos los individuos? Ese es el problema que plantean los sofistas. Esto es lo que está detrás del escepticismo, lo que está detrás del relativismo. No es que sean escépticos y relativistas. Y así que dicen, ¿cuál es el ejemplo que ellos ponen? Ellos dicen, si la realidad pudiera ser objetivada, si existiera la verdad, ¿cómo es posible que haya tal lista de presocráticos cada uno diciendo una cosa? ¿Qué ocurre? Que cada uno interpreta la realidad, que no es posible conocer la verdad, lo que las cosas son realmente, o bien cada uno tenemos nuestra verdad. Y por eso está Tales, está Anaxímenes, está Anaximandro, está Parménides, está Heráclito, están los pitagóricos, está el otro y está el de más allá. Ya está. Así que esta es la clave, este es el esquema, que espero que todo el mundo haya comprendido. Pero además hay otro problema, que como esta gente se preocupa mucho del tema de los seres humanos, claro, voy a llevar esto, dicen ellos, al problema político. Y aquí tengo un problemón, porque si llevo esto al problema político, si llevo esto al problema político, ¿qué ocurre? Que tengo aquí en moral y en política, tengo aquí el relativismo y tengo aquí el convencionalismo. ¿Qué significa? Que yo tendré que admitir que como no puedo conseguir la verdad, lo que es verdadero o falso, la moral es relativa, en un sitio estará bien hacer una cosa, en otro estará mal hacer otra, y de hecho así es, te dicen los sofistas. Ustedes se van a no sé dónde y verán que hacen tal acto, los consideran buenos y tales otros los consideran malos. Tengo un relativismo y tengo un convencionalismo, por lo tanto todo lo que está bien o está mal se decide ¿cómo? A través de acuerdos. Y aquí es donde entra un factor muy importante de los sofistas que vamos a contar como una anécdota. Lo que nos interesa es esta teoría, como de aquí han derivado aquí, que imagino ya todo el mundo ha comprendido. Claro, si yo soy escéptico relativista, en moral y en política, tengo que defender que la moral no puede ser absoluta, no puede existir una moral igual para todo el mundo, y no puede existir, por lo tanto, un sistema político absoluto. No puedo defender que mi sistema político es mejor que el tuyo, puesto que no existe la verdad. Los sofistas fueron los primeros que cobraron por sus enseñanzas. Desde aquí un simpático saludo al primer sindicato de profesores de la historia, que fueron los sofistas. Pues los sofistas fueron los primeros que cobraron por dar clase. Por cierto, que esto es muy interesante, es muy importante. Los sofistas cobraron, lo que quiere decir que podía ser sofista el que no era rico de nacimiento. Si no cobramos por dar clase, solo pueden dar clase los que siendo ricos de nacimiento lo toman como una afición. Lo digo por si alguien estaba pensando, qué malvados los sofistas. Es decir, es un principio democrático. Permito que gente que si no tendría que trabajar en otra cosa porque tiene que sobrevivir, puedan dar clase. A lo que íbamos, no vamos a meternos ya en este tema más, en este tema del problema del salario y del trabajo. Pues los sofistas daban clase fundamentalmente de retórica. Y vamos a poner un ejemplo para que se entienda hasta dónde puede llegar este problema. Cuenta la leyenda, hay un caso, una anécdota muy famosa, que es que había un sofista, que es este de aquí, el de la barba, que ofrecía sus clases de retórica. Y vino a verle un jovencito. Y le dijo, oye, dame clase de retórica.
que quiero aprender a hablar bien. ¿Qué es la retórica? La retórica es el arte de hablar bien convenciendo, para convencer. No es tan importante en la retórica decir la verdad o no, como convencer al adversario, convencer al público. ¿Vale? Esa es la idea de la retórica, hablar bien para convencer. Vale, pues te doy clase, dijo este, pero me pagas. Y dijo, sí, 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 yo te pago, pero te pago cuando acabe el curso. Y dijo el sofista, bueno, vamos. Le dio sus clases y le dijo, bueno, ya hemos acabado, págame. Y le dijo el jovencito, no. Y dijo el sofista, ¿cómo que no? Oye, pues a juicio. Y dijo el jovencito, vale, llévame a juicio. Lo admito. Ahora, si tú ganas el juicio, tú ganas, dijo el jovencito, yo no te pago. Y dice el sofista, pero hombre, si he ganado el juicio. Y dice, claro, y eso demuestra que no me has enseñado bien la retórica, puesto que tú has convencido al tribunal y yo no. Así que yo no te pago. Si tú ganas, no te pago. Y claro, este preguntó, bueno, ¿y si ganas tú? Ah, si yo gano, no te pago. Y dijo el sofista, ¿cómo? ¿Esto qué es? Y dijo, claro, ¿cómo te voy a pagar? Y dice el sofista, ¿pero por qué si has ganado? Y dice, precisamente, porque he ganado. ¿Qué es la retórica? Esa idea de que yo busco con mis argumentos ganar los debates independientemente de que tenga razón o no. Cuidado también porque esto puede estar pensando alguien que los sofistas eran unos malvados y no, lo que ellos querían también, un sector de los sofistas, había de todo como en botica, era demostrar que si la gente conociera la retórica sería mucho más difícil de ser engañada. Si yo conozco las estrategias de la publicidad es más difícil que me engañe un anuncio que si no conozco nada de publicidad. Por eso es tan importante la cultura. Cuanto más culto sea, más difícil soy de engañar, porque lo que me cuenten diré, eso es falso. Si no tengo ningún conocimiento de retórica, me podrán engañar más fácil que si lo tengo. Así que estos son los sofistas. Y frente a ellos, ¿quién está? Pues está el gran Sócrates. Vamos allá. No vamos a contar aquí el juicio de Sócrates, que me imagino que todo el mundo conoce. Sócrates va a acabar sus días muriendo, ingiriendo la cicuta, que era un veneno. Se le acusa de un delito gravísimo en Atenas, que es la corrupción de la juventud. No se referían, lo digo por si acaso alguien está pensando, a ningún tema que tenga que ver con lo que hoy en día conocemos como corrupción de la juventud, sino que se referían a que las enseñanzas de Sócrates estaban poniendo en peligro las tradiciones clásicas del mundo griego y en concreto del mundo ateniense, y por lo tanto acababa siendo un peligro para la ciudadanía griega. Por eso le condenan a muerte. Sócrates se niega a huir, se niega a escapar a pesar de que se lo proponen y acaba tomando la cicuta, que es un veneno, acaba muriendo, y vamos a ver que tiene mucha importancia ese asunto de la muerte de Sócrates con el siguiente filósofo que vamos a ver en esta serie de vídeos, que va a ser Platón. ¿Qué es lo que defiende Sócrates? Pues si es el gran enemigo de los sofistas, lo primero de todo es que Sócrates lo que defiende es rechazar el qué, las teorías claves de los sofistas. Rechaza el escepticismo y el relativismo. Ya está. Primer punto. Ahora, ¿por qué? Iba a decir, porque sí existe la verdad objetiva. Es posible la verdad objetiva. Y esa verdad se va a dar se va a buscar en las definiciones. Vamos a volver al esquema que hemos pintado antes, lo vamos a volver a pintar para explicar cuál es la respuesta que va a dar Sócrates al problema que planteaban
genialmente por otra parte los sofistas. Teníamos la realidad y teníamos a un sujeto con su representación, a otro sujeto con su representación, a otro sujeto con su representación, y vamos a poner a un cuarto sujeto, que a lo mejor no se entera, con su representación. Tenemos estos 4 sujetos. Los sofistas defendían que nos era imposible saber si sus representaciones eran iguales y que todo era una convención, el lenguaje era una convención. Sócrates está de acuerdo en la segunda parte. El lenguaje es una convención, eso lo demuestra que haya distintos idiomas, sin duda alguna. No existe ningún lenguaje originario, que se engañe si alguien lo cree. Todos los lenguajes son una convención, son un invento. Por eso hay distintos idiomas. Pues si estamos viendo, vamos a imaginar, una pifarra, pues cada uno de ellos la nombrará en su idioma. Pero Sócrates se da cuenta de algo, y es que la comunicación es posible. Es decir, los seres humanos se comunican entre sí. Incluso es más, somos capaces de traducir idiomas. ¿Por qué? Porque lo que nos importa no es la palabra, sino el qué, el concepto. Vamos allá. La pifarra, en español, la podremos llamar pifarra. En inglés, que son así, pues braqueboard. En francés, no lo sé, le pisarré. Y en alemán, der Tabrer. Ya está, se queda igual. ¿Pero qué ocurre? Esto, por supuesto, dice Sócrates, es diferente, si no tengo dudas. Ahora, la definición de pifarra es la misma. Y por eso es posible la comunicación. Porque usted y yo, cuando hablamos de pifarra, aunque hablemos en 2 idiomas distintos, estamos hablando del mismo concepto. ¿Qué ocurre? Que la verdad objetiva es posible por las definiciones. ¿Qué hay que hacer entonces? Esas definiciones. Pero es posible alcanzarla porque, de hecho, se alcanza, como demuestra, la comunicación entre los seres humanos. Así que lo que hay que hacer ahora es llegar a esos conceptos. Y aquí es donde empieza otro problema que va a plantear Sócrates, que va a seguir luego en muchos autores, que es, por lo tanto, ya lo habían hecho, como hemos visto, los sofistas, voy a plantearme el problema del conocimiento, cómo podemos conocer. Y Sócrates propone 2 cosas. Uno, que va a ser algo muy famoso, que va a ser la mayéutica, y otro que va a ser el método inductivo. Sócrates va a decir, primer punto, podemos conocer a través de la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? La mayéutica es una serie de preguntas que se van haciendo y que al ir contestando el sujeto es capaz de llegar por él mismo a la verdad. Eso se va a pasar a llamar método socrático. Como no tengo aquí a nadie delante de mí, no lo puedo aplicar, pero la idea sería que 2 sujetos se juntan, uno de ellos va preguntando, pregunta 1, pregunta 2, va preguntando sobre lo que el otro va contestando, y en ese proceso de preguntas y respuestas va apareciendo el qué, la verdad. Eso sería la mayéutica. Sócrates siempre utilizaba este método con una cosa que se llama ironía socrática, que era que él se hacía el tonto. Y entonces él iba por la vida como diciendo, pues no sé lo que es el bien, ¿me lo puedes explicar tú? Este daba una respuesta, todo orgulloso, defiendo, yo sí lo sé, tal cacho tonto de Sócrates. Sócrates le hacía una pregunta en que le demostraba que esa respuesta no valía, tenía que dar otra. Sócrates le volvió a demostrar que no, tenía que dar otra,
Y a través de ese proceso iban llegando ¿a dónde? A una verdad objetiva. Se llama ironía socrática porque Sócrates se hacía siempre como que él no lo sabía, como si fuera tonto, y sin embargo, él sabía ya esa verdad. La famosa frase de Sócrates que todos conocemos, solo sé que no sé nada. Pues esa sería la famosa frase de Sócrates y esto sería la mayéutica. Y el otro gran método que Sócrates defendió es la método inductivo, la inducción, que es que a partir de elementos particulares puedo llegar a un juicio universal. Por ejemplo, la mosca tiene 6 patas, la abeja tiene 6 patas, la hormiga tiene 6 patas, pues puedo llegar al final a decir que todos los insectos que tienen 6 patas. Por Dios, que nadie piense en arañas que no son insectos. Así que esto sería el qué, la inducción de elementos particulares. Esta mosca tiene 6 patas, esta mosca tiene 6 patas, esta mosca tiene 6 patas, las moscas tienen 6 patas, esta abeja, esta abeja, esta abeja, esta hormiga, esta hormiga, esta hormiga, las moscas, las abejas, las hormigas, todos los insectos tienen 6 patas. Es un proceso por el cual se puede llegar a ¿qué? A las verdades objetivas. Y otro elemento muy importante y que va a tener en sus diversas variaciones mucha relevancia en la historia de la filosofía es, por último, en Sócrates, el intelectualismo moral. ¿Qué defiende el intelectualismo moral? En resumen, defiende lo siguiente: el sabio siempre hace el bien y el que hace el mal lo hace porque es ignorante, no sabe que lo está haciendo. Eso es el intelectualismo moral. ¿Cuál es el argumento que da Sócrates? El argumento es el siguiente. Según Sócrates, vamos a ponerlo aquí, esto es de Sócrates, la virtud, es decir, ser bueno, nos da la felicidad. El segundo argumento es que todos los seres humanos que queremos ser felices. La virtud nos da la felicidad. 1, 2. Todos los seres humanos quieren ser felices, ¿no? Aunque sea de la forma que sea, cada uno de su forma, pero todos quieren ser felices. 3. Por tanto, como la virtud me da la felicidad, ¿qué ocurre? Si yo sé cuál es la virtud y quiero siempre ser feliz, es decir, si yo sé cuál es la virtud, soy sabio y quiero siempre ser feliz, ¿qué haré? Como la virtud da la felicidad, haré la virtud. Seré bueno. ¿Y qué ocurrirá? Que por tanto, el que no hace la virtud, es decir, el que hace el qué, el mal, será infeliz y como todo el mundo quiere ser feliz, lo hace y lo hace porque se equivoca. Claro, vamos a repetirlo.
Si la virtud me da la felicidad y todos queremos ser felices, por tanto, si yo sé cuál es la virtud, como quiero ser feliz, siempre haré la virtud para ser feliz. ¿Y qué ocurrirá con el que no hace la virtud? Que se ha equivocado, porque él también quiere ser feliz. Lo que pasa es que se ha creído que va a ser feliz haciendo eso otro. Y entonces, pobrecito, se me ha equivocado. Habrá que enseñarle lo que es la virtud y cuando sepa lo que es la virtud, ¿qué ocurrirá? Que siempre hará el bien. Es el intelectualismo moral, que ha tenido muchas variantes a lo largo de la historia, no solo de la filosofía, sino, por ejemplo, del pensamiento sobre la educación o sobre la sociedad. Y esto es el esquema de la argumentación, del intelectualismo moral de Sócrates. ¿Qué va a ocurrir en Occidente? Que va a haber un momento posterior al mundo griego, básicamente, en el cual vamos a empezar a pensar que es falso que la virtud nos dé la felicidad. De hecho, por ejemplo, la llegada del cristianismo va a romper este binomio virtud-felicidad y por eso va a crear la idea de que esa felicidad, sin embargo, sí va a seguir existiendo, pero ¿dónde? En otra vida, porque es evidente que en esta la gente buena no es necesariamente feliz. De hecho, en español tenemos un refrán que es terrible si lo pensamos bien, que dice que es tan bueno que parece tonto. Y recordemos que no existe ningún otro refrán, que yo conozca al menos, que diga es tan malo que parece tonto. Es decir, esto, digamos, se va a romper prácticamente con la desaparición del mundo griego. Pero lo que nos interesa es cómo este argumento, sin embargo, se va a mantener de otras variantes en distintas posiciones ideológicas. Así que sofistas y Sócrates están en pugna. Lo común, ambos tratan del ser humano y del conocimiento, de los problemas humanos, morales y del conocimiento. Lo contrario, los sofistas son escépticos y relativistas. Sócrates cree que existe una verdad objetiva. Los sofistas, lógicamente, van a llegar al relativismo, a la moral y en la política. Sócrates va a llegar al intelectualismo moral, en la moral por esa idea de la verdad objetiva, la idea de que el sabio siempre va a hacer el bien, puesto que lo que va a buscar es ser feliz a través de la virtud. Pues con esto hemos acabado esta serie de 3 vídeos. Siempre, repito, nos hemos basado en los apuntes de la lechufa de Minerva. Y estos 3 vídeos, como ya hemos visto, han sido un primer vídeo de introducción, un segundo vídeo donde hemos repasado muy rápidamente a todos los presocráticos y este último vídeo donde hemos enfrentado de una forma muy esquemática, lógicamente, las ideas de los sofistas y de Sócrates. Ha sido un placer y en próximos vídeos muchas más cosas. Muchas gracias.